Proverbios capítulo 3. Y vamos juntos al versículo 5 y 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es importante, hermanos, que entendamos que nuestra vida cristiana no es una membresía a un club social o la pertenencia a una sociedad especial. La vida cristiana es sino la entrega y dedicación hacia nuestro Dios, en dedicación, en sumisión, en obediencia a su voluntad. Es una entrega voluntaria hacia nuestro Dios en obediencia, en sumisión, buscando obedecer y cumplir su voluntad. Eso es la vida cristiana. No tiene que ver con pensar que es que ya pertenezco a la iglesia y ahora soy parte de eso. Sí, pero si nuestro pensamiento se queda únicamente encerrado a lo que ahora pertenezco, viéndolo de una manera religiosa, vamos a perder muchas de las bendiciones y el propósito por el cual Dios tanto funda la iglesia, pero también da nueva vida. Y aunque sus mandamientos, sus ordenanzas, las tenemos que obedecer, porque son mandatos, Dios nos ha mostrado que en la obediencia hay bendición, que podemos ser recompensados y que su presencia estará para obrar a nuestro favor. Entonces, esto también nos lleva a entender, hermanos, que cuando hablamos de la familia, no estamos hablando de algo que va a transcurrir generaciones de manera religiosa o tradicional, sino algo que tiene que pasar a las siguientes generaciones en convicción, mostrando la verdad de Dios. Cuando Dios al pueblo de Israel le da la ordenanza de que los mandamientos, los preceptos y la obra de Jehová se la tenían que contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, no era con el propósito únicamente religioso, sino con la intención de que nunca el pueblo de Israel olvidara lo que Jehová había hecho por ellos y seguía haciendo por ellos. Que la poderosa mano de Dios y la obra de Dios siguiera presente en la mente y corazón de las generaciones que siguieran para no apartarse de su Dios. Cuando hablamos de la familia, hermanos, tenemos que entender que no es únicamente ver los roles en el hogar del hombre, la mujer, los hijos, que ya lo vimos el año pasado eso, pero también entender los propósitos y la función de cada una de las cosas que nosotros ejercemos. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, eso nos lleva a una convicción de vida, donde al conocer su mente, su corazón, entonces quebranta nuestros corazones y en amor y en gratitud nosotros nos rendimos en obediencia. Porque estamos conociendo sus pensamientos, su corazón. Pero hay algo importante, hermanos, que nosotros debemos tener muy en cuenta. Que en el momento en que fuimos salvos, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí, todo es hecho nuevo. Se nos dio una nueva mente, un nuevo corazón. Se nos dio una nueva vida. Y ahora nosotros esperamos la transformación gloriosa, que cuando Cristo venga, este cuerpo sea glorificado.
Pero mientras eso ocurre, mientras Cristo viene, nosotros nos encontramos en una lucha entre dos naturalezas, entre la espiritual y la carnal, buscando quién toma el control. La Biblia dice en Gálatas: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Mucho. En Proverbios 3, donde leímos, nos habla y nos guía a que nuestro corazón pueda entender que no debemos apoyarnos en nuestra propia opinión y que debemos buscar honrar a Dios, y eso nos aparta del mal. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. En el hogar, hermanos, aquello que Dios ha formado, aquello que Dios ha establecido, es donde Dios también nos hace ver que hay algo con mucha importancia que debe de estar presente en cada cristiano, pero en cada hogar. Y a razón de que se nos ha dado un nuevo corazón y que estamos luchando contra nuestra antigua naturaleza, debe de existir en el Hijo de Dios principios o estándares cristianos, bíblicos. Deben de existir estándares bíblicos que ayuden a que nuestro nuevo corazón, nuestra nueva mente, no sea contaminado ni desviado del amor y la fidelidad hacia Dios. Por ello, es la importancia de los principios bíblicos que debe de haber en el hogar. Y aquí, hermanos, es donde muchas veces nosotros tenemos temor. Tal vez estoy hablando solamente por mí. Porque tal vez nacimos y crecimos en un hogar donde era radical el cristianismo, donde absolutamente todo era pecado, todo estaba mal. Y no, y crecimos de una manera en la que nos amargamos en la vida cristiana, porque todo era no. Y muchas veces, por querer evitar ese extremo, nos vamos al otro extremo de permitir todo. De que todo sea accesible, de que todo esté a disposición, de que todo sea válido siempre y cuando se razone. Hermanos, los principios y los estándares bíblicos tienen que seguir presentes en el Hijo de Dios y en la familia, en el hogar. ¿Para qué son los estándares bíblicos? ¿Para qué son los principios bíblicos, hermanos? Los estándares, los principios bíblicos no son reglas absolutas que traen fuego y destrucción. Son límites que ayudan a guiar nuestro corazón hacia Dios. Una vez más se lo repito, los estándares, los principios bíblicos no son reglas absolutas que traen fuego y destrucción. Son límites que ayudan a guiar nuestro corazón hacia Dios. Es por eso que debemos entender, hermanos, que aun cuando nosotros hemos sanado de a lo mejor un cristianismo extremista donde salimos lastimados, amargados, eso no significa que no deba de existir estándares y principios bíblicos que rijan nuestro hogar. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? La Biblia nos dice en Jeremías 17:9, dice que el corazón es perverso y malo, dice, ¿quién lo conocerá? Pastor, pero no se nos dio un nuevo corazón. Exacto, se nos dio un nuevo corazón. Entonces ese corazón que se nos ha dado, dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que se nos haya dado un nuevo corazón no significa que vamos a vivir o actuar desinteresadamente de lo que ahora Dios nos ha dado. Esa lucha en la cual nosotros estamos experimentando dos naturalezas, si no cuidamos nuestro corazón va a ser guiado y desviado lejos de Dios.
La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los estándares, los principios bíblicos son límites que ayudan a guiar nuestro corazón hacia Dios. Y déjeme decirle que los principios deben de existir en la familia. Principios bíblicos, estándares. Estos están para cuidar nuestros corazones y vidas de las consecuencias de vivir sin Dios, sin su bendición. En la mañana que hablábamos acerca de la paz de Dios, decíamos que Dios es un Dios de paz, un Dios de orden. Y que en el orden de Dios, la bendición de Dios está cuando hay obediencia a su voluntad y a sus mandatos. Entonces hay bendición. Aquel que no obedece, aquel que vive fuera de la obediencia, no hay paz, dice la Biblia. Porque la paz viene a través de la seguridad y confianza de que estamos en su voluntad. Hermanos, los principios, los estándares bíblicos están para cuidar nuestros corazones y vidas de las consecuencias de vivir sin la bendición de Dios. Porque fuera de su voluntad no hay bendición. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 5, por favor. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y usted ha conocido esta parábola, pero quiero que ponga atención. Fíjese, Isaías capítulo 5, versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Versículo 5, fíjese lo que dice, Isaías 5:5. Dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré ¿qué? Su vallado, y será consumida. ¿Y qué dice? Y será hollada. Si usted va, no vamos a ir allá, pero si usted va a Ezequiel 22:30, dice: y busqué entre los hombres, dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese un vallado entre yo y mi pueblo, y no lo hallé. La palabra vallado en el Antiguo Testamento se refiere a una cerca hecha por piedra que era muy importante. No solamente era una cerca hecha por piedra firme que no se caía fácilmente, sino que denotaba límites de los animales salvajes. Era algo para evitar que los animales salvajes entraran y destruyeran lo que habían sembrado. No solamente era también para delimitar el camino, porque muchos de los vallados se encontraban a orillas del camino. Era una forma de demostrar un límite que no cualquier persona podría pasar y tomar lo que había dentro. Por eso cuando usted va a Juan capítulo 10, porque esto viene desde la antigüedad, dice que el ladrón no entra por la puerta, sino que salta. Y él habla del buen pastor que entra por la puerta y dice: y mis ovejas oyen mi voz. El vallado tenía el propósito de poner límites, de cuidar, de proteger lo que había dentro. Hermanos, en el hogar
deben de existir principios bíblicos, estándares bíblicos, porque de esa manera cuidamos, protegemos nuestro corazón y el corazón de nuestra familia. Hoy en día muchos cristianos hemos empezado a caer en un error crucial, hermanos. ¿Cuál es ese error? Hay cristianos que esperan que sus hijos, por ir simplemente a la iglesia, de la nada nazca el deseo de buscar a Dios, de obedecer a Dios. Pero ignoramos, o mejor dicho, no ponemos atención que es nuestra misma familia que vive expuesta gran parte del día a ideas del mundo, a la perversidad de las redes sociales, al Dios de este siglo que controla lo que nos rodea. ¿Y cómo esperamos que nazca un deseo de la nada por honrar y glorificar a Dios cuando los exponemos todo el día si no hay límites que protejan su mente y su corazón? Los estándares, los principios bíblicos están para guardar el corazón de nuestra familia. Hermano, hermana, si tú esperas que de repente haya un deseo presente, que de la nada haya y surja algo. Mira, si tú y yo no hacemos nada por cuidar, guardar, guiar y enseñarles y llevar su corazón a Dios, déjame decirte que lo que tú y yo no hacemos, el mundo lo va a hacer. Nos quejamos de la ideología de género, de tantas perversidades en el mundo y que están enseñando en las escuelas, pero nos dejamos tan expuestos a eso que en el hogar no hay límites y no se han establecido principios en los cuales ellos puedan sentirse seguros, porque los dejamos a que ellos decidan. Si tú y yo no les enseñamos, si tú y yo no cuidamos, si tú y yo no ponemos estándares y principios bíblicos, el mundo lo va a llenar con un montón de cosas de las cuales después diremos ¿por qué? Si es que desde chiquito fue a la iglesia, ¿por qué ahora tiene esa mentalidad? Estamos en un mundo que aprovecha cualquier oportunidad que tiene. Y si en el hogar, en la familia, no existen principios bíblicos, es cierto, hermanos, usted y yo no podemos generar en ellos nuevo nacimiento, eso es cierto. Usted y yo no podemos hacerlos que sean salvos, eso es cierto. Pero lo que sí podemos hacer usted y yo, mientras nuestra familia está con nosotros, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, podemos cuidar su corazón y enseñarles lo que significa amar a Dios, lo que significa la bendición de Dios en el hogar y lo que significa que Dios esté contigo. Los principios, los estándares están para cuidar su corazón. Y sí, a veces uno hasta se enoja. Pero si no hay estándares que delimiten y cuiden, dice la Biblia, imagínate. La Biblia nos habla de los eventos futuros diciéndonos que si es posible, el Dios de este siglo, el anticristo, si es posible, aún a los mismos escogidos, engañará. ¿Qué te hace pensar que nuestros hijos, nuestra familia, no es blanco fácil? ¿Es que va a la iglesia, hermano? Sí, eso es bueno.
Pero los límites, los estándares están no solamente para decir que somos cristianos, están para cuidar, guardar su mente y su corazón. Por eso se establecen límites, hermanos. Los principios bíblicos están basados en nuestras necesidades espirituales y no en nuestra conveniencia, sino en guiar, cuidar y guardar nuestras mentes y corazones de la influencia que ejerce el enemigo y el mundo sobre nuestra carne. ¿Sabes por qué muchas veces en la juventud empiezan a batallar con cosas que terminan siendo una gran lucha cuando crecen? Porque como tal en el hogar muchas veces pasa que no hubo algo que les ayudara a delimitar, a poner límites para cuidar y guardar su mente y su corazón. Y te lo repito, no son reglas absolutas donde si no la cumples hay fuego, destrucción y juicio. Se entiende que son ordenanzas, son principios especiales con amor para cuidar y guardar sus mentes y sus corazones. Oh, qué diferente es. ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Fíjate lo que dice Filipenses. Acompáñame allá, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, esos principios son los que van a guardar la mente y corazón de nuestra familia. Cada uno está siendo atacado a su manera. ¿Qué principios serán aquellos que van a ayudar a que nuestra familia, nuestros hijos, en la lucha ante este mundo que está llevando para jalar y quitarnos su corazón, qué principios estarán para guardarlos? Dice la Biblia, y usted conoce este versículo en 2 de Timoteo 3:15, vamos allá. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sabio qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjese lo que dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Instruir, corregir, redarguir. ...2020, año de la pandemia, 2020-2021 fue los años en que más se registró la aceptación de género. Y fue más donde la población admitía ser homosexuales. ¿Sabe a qué se debió eso? A que en el 2020 y 2021 la mayoría de gente estábamos encerrados y adivine dónde se encontraba nuestra mente y atención. En las redes sociales.
para tratar de huir del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, del estrés. La gente buscaba videos o información o de manera pasar el ocio, se dice. Y la mayoría de creadores de contenido usaron sus redes sociales para hablar abiertamente de sus gustos y la razón por la cual ellos creían que tomaban esas decisiones. Y mucha gente, muchos jóvenes, muchas personas, sintiéndose identificadas, tomaron decisiones similares. Y fue en los años donde casi por moda, todos salían diciendo sus decisiones. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Mucho. No mal no recuerdo, en Brasil, un cantante muy conocido de música gospel, bueno, pentecostal, llamado JA, así le llamaban. No sé si algunos de ustedes han escuchado, pero era un cantante muy reconocido allá porque desde pequeño en las iglesias cantando música para Dios, salió anunciando su cambio de género y su transición física. Y empezó a hablar tantas cosas y ahora estaba en contra de las cosas de Dios. Y como mucha gente siguió su ejemplo. No, yo no creo eso, no, es que está bien. Los estándares bíblicos están para guardar la mente y el corazón de nuestra familia y la nuestra. En el hogar de diferentes formas somos atacados, los hijos de una forma, la mujer, la mamá de una forma, el padre de otra forma. Y claro que no es igual la forma en cómo están siendo atacados, pero los principios bíblicos están para guardar sus mentes y sus corazones de sentirse derrotados, de sentirse desanimados, de sentirse confundidos, de sentirse que nadie está con ellos, que Dios no está con ellos. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque militamos en la carne, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿qué? Contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ese es el propósito de los estándares bíblicos. Hermanos, tenemos principios en el hogar. Lo pongo de esta manera. Si siendo salvos, tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros, somos tentados y en ocasiones, muchas veces, las luchas se vuelven difíciles. ¿Qué nos hace pensar, si tal vez a lo mejor los hijos aún no son salvos, que dejarlos por sí solos deseen amar y buscar a Dios? O si son salvos, ¿qué te hace pensar que al estar expuestos continuamente delante del mundo, a las ideas y filosofías del mundo, que ellos de la nada van a tomar una convicción de corazón para amar y seguir a Dios? Pastor, pero es que yo le digo y él tiene que decidir. Sí, eso es cierto. Pero es en el hogar donde la bendición de Dios, el poder de Dios, su obra se hace claramente visible.
Por esa misma razón Dios le dijo al pueblo de Israel: y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y les dirás y les mostrarás que Jehová con mano poderosa los sacó de la tierra de Egipto. Y no solo eso, la forma en cómo ellos viven, honrando y glorificando a su Dios, a sus siguientes generaciones les hace entender que vale la pena obedecer a Dios, porque Él es el que bendice. Por eso obedecían. Por eso cumplían con los estándares, las fiestas solemnes, etcétera, porque el propósito era mostrarle a las siguientes generaciones que valía la pena obedecer y servir a su Dios. El mundo ha comenzado a llenar la mente y corazón de la sociedad, haciéndonos creer que no pasa nada con ser permisivos. Y una vez más, no se trata de justicia y juicio y destrucción. Se trata de sabiduría y de un anhelo y un deseo de honrar a Dios. Hermanos, por cosas sencillas o insignificantes es que podemos ser tentados y por ello mismo destruidos. Dice la Biblia, Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere, hermano, con los estándares? Por eso tenemos estándares de música. Por eso tenemos estándares de vestimenta, de amistades, de noviazgo, de pasatiempos, de acciones. Por eso ya no hacemos lo que el mundo hace, ya no vamos a bailables, ya no tomamos, ya no fumamos, ya no hacemos esto, ya no hacemos aquello. Las amistades de las cuales nos alejamos, no porque no querramos tener convivencia, sino por lo que influye en mi vida o lo que puede afectar en la vida de mi familia. Exagerado. Cálale. Dios no miente. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Si eso, por muy pequeño que es, tú sabes que puede afectar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus padres, lo evitas para honrar a Dios, para cuidar y guardar su corazón. Y ojo, y déjeme decirle, y quiero aclarar algo. Si se da cuenta, yo no le estoy diciendo qué estándares. Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Tú y yo somos conscientes de que debemos cuidar y guardar el corazón de nuestra familia. Entonces, los estándares en la familia vienen en base a nuestras necesidades espirituales. Ay, pastor, pues no veo nada de malo. Una no es ninguna. Está bien, no pasa nada. No es lo que tú puedas hacer y que tú creas que está bien o no está, sino lo que va a ocasionar en el corazón de tu familia. Ah, tengo un tío que cuando su hijo estaba pequeño, hasta se reía, porque era curioso ver a un niño chiquito tomar cerveza. Curioso, ¿verdad? Da risa. Ahora que está grande, un alcohólico. Ay, pero no es la regla. Sí, exacto, no es la regla. Pero ¿por qué arriesgarse? Ahora están sufriendo a lo largo de los años y del tiempo que los he conocido. Sufren cada vez que se emborracha porque se vuelve violento y ha golpeado incluso a su propio padre.
No es la regla, no le pasa a todos. Exacto, no es la regla. Y una vez más te digo, ¿por qué arriesgarse? Te voy a hablar de mí, simplemente no porque yo sea perfecto, no, 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 no. Aún cuando me alejé, en ningún momento decidí tomar una gota de alcohol. Ah, pues es que usted era cristiano. No, me alejé. Tuve la oportunidad varias ocasiones sin que me vieran y sin repercusiones alguna, hablando en mi persona, humanamente hablando. Pero ¿por qué no? Porque aún comprendía en esa carnalidad, en esa forma de pensar lejos de Dios y no queriendo nada con Dios. Yo entendía que había acciones y decisiones que si yo tomaba podrían afectar en un futuro, porque todo puede afectar. La música, pues, pasatiempos, pensamientos, actitudes. Yo lo decía en la mañana, hablando de la bendición de Dios. Mis padres nunca me dejaron participar de bailables. Es que no pasa nada esto, está bien, no pasa nada, exacto. Pero no era simplemente pensar en lo que en ese momento, lo que pensarían los demás. Lo que buscaba y se buscaba y anhelaba es que mi corazón, el corazón de sus hijos, no se fuera tras otras cosas, bajo otros pensamientos, bajo otros impulsos, porque aún nuestra carnalidad está presente. Y si aún siendo nuestros hijos, siendo nuestra familia, se ven tentados, se ven luchando contra su propio carne, ¿por qué exponerlos a la influencia del mundo? De tal manera que no hay algo que los proteja. Cuando no comprendemos la importancia de cuidar la mente y corazón de nuestra familia, los estamos exponiendo a que cada vez más ellos sean susceptibles a que el mundo y el enemigo mismo los ataquen. Por ello vemos en ocasiones a la juventud llegando a un punto donde, sin importar cuánta enseñanza bíblica tuvo en la iglesia, la influencia y exposición al mundo y su filosofía fue tal que toman decisiones que van incluso en contra de Dios. Conozco jóvenes, amigos míos, que un día estuvieron sentados en una escuelita de verano, en las clases de jóvenes, en las clases de niños, en las enseñanzas, en las conferencias, y que ahorita no quieren saber nada de Dios. Porque los papás, sí, los llevaban a la iglesia y esto, pero nunca hubo estándares. Les soy sincero, yo de chiquillo siempre preguntaba y decía, pero ¿por qué son bien estrictos? Y ahora analizo y veo mi corazón y digo, si no hubiera tenido esos estándares, ¿quién sabe qué hubiera sido de mí? No sé dónde estaría. Porque aunque me enojaba, aunque me quería amargar, porque parecía que no era libre, porque parecía que no disfrutaba lo que estaba pasando a mi alrededor, lo que sí es que mi corazón, mi mente pudo ser guardada lo suficiente para que un día Dios llegara y tocara mi mente y corazón y me hiciera ver que Él con amor eterno me había amado y que por lo tanto había prolongado su misericordia. Y caí de rodillas y le dije, Señor, gracias. Gracias. Oh, de aquellos cristianos que se alejan y viven por años y cuando regresan viven lamentándose y diciendo, oh, si yo hubiera reaccionado antes. Hermanos, no se trata de ser intolerantes.
sino de ser sabios. Una vez más se lo repito, no se trata de ser intolerantes, sino de ser sabios. Pastor, ¿y usted va a dejar que sus hijos bailen? No. Pastor, ¿y usted va a dejar que sus hijos participen en Halloween? No. Ay, pero es que se ven bien bonitos, mira, está bien. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Ay, pastor, una película de terror no pasa nada. Exacto, no pasa nada, tú ve adelante. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué exagerado, pastor, que no deje que hagan esto, que no deje que hagan aquello, que no vean esto, que no vean aquello. Sí. Porque si yo no los cuido, si yo no cuido la mente y corazón de mi esposa, si yo no cuido la mente y corazón de mis hijos, el mundo no lo va a hacer. El mundo los va a llenar con sus pensamientos, con sus ideas, con su filosofía, y cuando me dé cuenta va a ser demasiado tarde para querer que ellos amen y busquen a Dios y obedezcan y sirvan. Déjeme decirle algo, hermano, hermana, y lo he dicho en varias ocasiones, pero con esto quiero aclararlo. El pastor no puede obligarle a vivir la vida cristiana como él quiere. Yo no puedo obligarle a nada. Mi trabajo es guiarle a que usted pueda tomar la decisión, usted, de honrar y glorificar a Dios. Y en esta tarde se lo digo de corazón, y que Dios le haga ver la importancia de que usted decida vivir con principios bíblicos, estándares bíblicos en su vida y en la de su familia. Porque si usted y yo no ponemos cercado, vallado cerca de ellos, dice Isaías 5, quitaré el vallado para que destruyan. Dios diciendo, voy a quitar mi bendición y dejaré expuesto a Israel. Eso es lo que dice Isaías 5. ¿Y qué pasó? Eso. Vinieron, fueron llevados cautivos, fueron llevados con afrenta, esparcidos. Dios dijo, quitaré mi bendición. La bendición de Dios, hermanos, dice que no añade tristeza con ella. Y la bendición de Dios viene a través de la obediencia. Y si en el hogar buscamos que sean los principios bíblicos que se obedezcan, que sea la voluntad de Dios la que se busque, que sea Dios honrado en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que vestimos, en cómo pensamos, en los tiempos en que tomamos decisiones, todo para la honra y gloria de Dios. Y aún lo que viene de fuera lo pasamos a través de las Escrituras para ver si es sabio, cómo hacerlo, cómo tomarlo, cómo evitarlo, cómo dejarlo, etcétera. Todo bajo la bendición de Dios, hermano, hermana. Nuestro hogar será un hogar lleno de la presencia y la bendición de Dios. Cuando les mostramos a la familia que por sobre toda cosa vale la pena obedecer a Dios, sin importar lo que podamos perder. Porque hay estándares principales, honrar a Dios por sobre todo. La siguiente generación crecerá con la mente y corazón sabiendo que sin importar las consecuencias que vengan, vale la pena obedecer a Dios.
Una vez más, no como el ejemplo perfecto, pero yo crecí, lo compartí en la mañana, viendo a mis padres que sin importar que aún en donde viven, no los quisieran, o que se enojaran y les hicieran el feo porque decidieron no participar en esto, no participar en aquello, no formar parte de esto, no formar parte de aquello, porque va en contra de Dios, sin importar que aparentemente estaban solos, permanecieron firmes. Puedo decir con toda seguridad ahorita, en mi mente, en mi corazón y mi deseo y mi oración es que no importa el precio, no importa que todos estén en contra, si es la voluntad de Dios se hace, porque vale la pena obedecer a Dios. Es que vas a perder esto, vas a perder aquello. No, 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 para no perder mejor, accede, permite. Pero la Biblia nos muestra que cuando hay un deseo por honrar a Dios, Dios bendice. Rápidamente el ejemplo perfecto, Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y cuando aún era una obligación y un mandato, si no los mataban, Dios dio gracia y Dios hizo que aquellos que comían legumbres y frijolitos y agua estuvieran más robustos que aquellos que comían vino y carne. Porque no es lo que se va a perder o se va a ganar, es lo que es la bendición de Dios. Hermano, hermana, los estándares, los principios bíblicos están para guardar nuestra mente y nuestro corazón, guiándolos hacia Dios. Tu familia está siendo atacada. Y a lo mejor no hay estándares de música, pero tú no sabes de qué manera el enemigo, el mundo, puede influir a través de la música. Tal vez tú no pones límites en lo que ven, pero tú bien sabes que hay cosas que el mundo puede traer y que puede influir a través de lo que ven. Tal vez no quieres limitarle sus amistades y está bien porque no vamos a vivir excluidos. Pero sí es importante que sepas y comprendas cuál es la influencia que sus amistades y tus propias amistades tienen sobre ti. ¿De qué sirve que estemos rodeados de amistades que en vez de acercarnos a Dios nos alejan? Y te repito, no estoy diciendo que vamos a vivir excluidos, no, 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 no. Ni con miedo, no estoy diciendo nada de eso. No te estoy diciendo que todos los principios bíblicos que acatamos son para guardar a nuestra familia. Un pequeño ejemplo más y terminamos en Efesios 5. Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Recuerdo que vinieron a visitarnos cuando yo estaba en secundaria, unos primos, una familia, fueron como 2 veces en ese año, pero lo curioso, siempre me acuerdo, es que los domingos, pues es de ir a la iglesia. Y le repito, son principios o estándares relacionados en base a las necesidades de la familia. Todavía para secundaria y parte de la prepa, yo empezaba a no querer ir a la iglesia. Y uno de los principios fue día domingo, día del Señor. Y llegaron unos familiares que
sabían de Dios, pero pues vivían a su manera. Y uno pensaría, no, pues por respeto les dicen, nosotros ya nos vamos, ustedes están en su casa. Y recuerdo que cuando llegó la hora de ir al templo, mi papá dijo, es hora de ir al templo. Dijo, no, tío, yo me voy a quedar. Sobrino, te aprecio, te respeto y acepto y me gusta que estés aquí. Pero toda persona que esté bajo este techo y se quede en este hogar, el día domingo va a la iglesia. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿O por qué ese principio bíblico? ¿Porque era radical? Porque mi papá quería cuidar y guardar el corazón de su hijo. Estaban queriendo empezar a salirse de la voluntad de Dios. Quiero que lo entienda. Ay, pastor, entonces es una obligación. No, no, no. Quiero que lo entienda. Le dije que los principios y estándares bíblicos no son reglas absolutas que traen juicio y justicia y destrucción. Los estándares y principios bíblicos son límites que ayudan a guiar nuestro corazón hacia Dios. Se establecen por el bien de nuestra familia. Esa misma familia, de repente, el primo fue y se fue a comprar una cerveza. Papá, eres libre de tomártela. Solamente te voy a pedir una cosa, que de las puertas para afuera. ¿Por qué? Mi papá nunca tomó como tal. Después hablando, es por lo que podría influir en sus hijos. Ay, pastor, si vemos gente allá afuera tomando, si vemos... No, no, sí, está bien, por eso le digo. No se trata de lo que otros hacen o no, se trata de lo que en el hogar buscamos cuidar y proteger. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice la Biblia una vez más, mirad cómo, pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución. Antes bien que, sed llenos del Espíritu. Hermano, hermana, el propósito de la familia es honrar y glorificar a Dios. Y Dios nos ha encomendado y nos ha permitido tener una familia con ese propósito de que Él sea honrado y glorificado. Pero para que nuestro hogar pueda cumplir con esa función, tenemos que cuidar la mente y corazón de nuestra familia. ¿Cómo se hace eso? A través de los principios y estándares bíblicos. Ay, ¿por qué no los deja, pastor? Sé que un día a lo mejor alguien un día me va a decir así, cuando mis hijos estén más grandes. Es una fiesta, no pasa nada. Y yo como buen padre de antaño voy a decir, sí, pero mientras estén bajo mi techo, mis reglas. Pero ellos van a entender algo, que las reglas y los principios no están por obligación o religión. Quiero que ellos entiendan que los principios y reglas que va a haber en el hogar es porque los amo y deseo que ellos puedan ver que Dios los ama y que cuidan y que Dios quiere que cuide sus mentes y sus corazones. Y va a ser muy distinto, hermanos. ¿Por qué no lo tengo que hacer? Porque no, y Dios no le gusta, punto. No. Dios les ama. Y Dios se preocupa por nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios al que ama,
Porque aún en el castigo hay amor. Entonces, en los principios y estándares bíblicos, hermanos, ¿hay amor? Claro que sí. Porque aún esas reglas, esos principios, esos límites, les hacen ver que les amamos. Y mejor aún, que Dios les ama. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, es precisa y es directa, Señor. Te pedimos, Padre,